¿Qué onda con el español de Chile? ¿Nos parece una locura? Es como una fase súper evolucionada del español, ¿no? Quizás es por influencia del alemán, por esos nazis que emigraron a Chile tras la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, entonces, ¿no deberíamos considerarlo ya como una lengua diferente y no simplemente como una variedad del español? Hola, buenas tardes. Ojo que se viene uno de los vídeos que más me habéis pedido. Vamos a ver cómo es ese español, si las características que tiene son exclusivas del español de Chile o no, para llegar a la conclusión de si es una lengua diferente al español o si es una variedad. Empezamos. Pero antes os quiero hablar muy brevemente del patrocinador que ha hecho posible pagar a todas las personitas que hay detrás de este vídeo. Porque sin ellas, os lo prometo, yo no sería capaz de sacar más vídeos. Ese patrocinador es Hostinger. Mirad qué pedazo de página web hemos creado mi socia Leti y yo para la plataforma de formación de Escuela del Pedante. Hostinger es un creador de sitios web súper intuitivo y muy fácil de usar porque incorpora inteligencia artificial. Así que puedes crear tu página web sin necesidad de tener experiencia previa ni saber nada de programación. Simplemente contándole un poco de qué va tu página, con el nombre y algunas ideas básicas, la IA te va a generar un diseño súper chulo que luego vas a poder modificar. O sea, puedes tener una página web tuya de lo que quieras en cuestión de minutos. Nosotras hemos usado el plan Business para crear la página web de Escuela del Pedante y hemos tardado nada en hacerla. Hemos ido poniendo estas fotos tan chulas y la verdad es que ha quedado una web preciosa. Yo te recomiendo el plan Business con suscripción a 48 meses, porque te sale mucho mejor de precio. Y además tiene funcionalidades como un dominio de web gratuito durante el primer año, capacidad para crear hasta 100 páginas y correos personalizados gratis. Es súper intuitivo y además vas a tener tu página web en cuestión de minutos desde 2,59 € al mes. Ojo porque está súper bien de precio y además te va a permitir a ti generar ingresos también, porque vas a poder configurar una tienda, poner enlaces de afiliados o publicidad. Te puedes poner ya con la tuya con el enlace que te dejo en la descripción. Y además te dejo un 10% extra de descuento si usas el código LINGURIOSA. Y ahora volvemos con Pedro Pascal, digo con el español de Chile. Venga, y ahora, ¿cómo es el español de Chile? Para que esto sea más dinámico, como he dicho antes, vamos a ir viendo qué características tiene el español de Chile y si son exclusivas de Chile o no. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Porque es mi vídeo y hago lo que me da la gana, básicamente. No, ahora en serio, lo vamos a hacer así por una razón. Normalmente cuando hablamos de lengua o de una habla en particular, la sociedad suele crearse unos mitos que están súper alejados de la realidad. Así que comparando las hablas chilenas con otras hablas del español, vamos a ver si esa fama de súper diferente o súper especial es merecida o no. Venga, vale, entonces sí, tienes mi permiso. Ah, bueno, menos mal. Antes de empezar con las características, quiero adelantarme a esos chilenos que estáis ya con las manos preparadas en el teclado para empezar a comentar y criticar este vídeo. Chile es grande y tiene una población de unos 20 millones de personas. Evidentemente, no todos hablan igual. Las lenguas cambian según geografía, nivel educativo, edad, profesión. Si eres de Chile y algunos de estos fenómenos no te suenan en absoluto, antes de escribirme y decir pues yo soy de Chile y no he escuchado esto en mi vida, piensa que a lo mejor, solo a lo mejor, en Chile hay gente a la que no conoces y a la que no has escuchado hablar. Además, el español de Chile se divide, grosso modo, en norteño, central, sureño y chilota. O sea que, por supuesto, no todo Chile habla igual. Y lo mismo cuando hablemos de otras variedades, porque el idioma no es uniforme ni siquiera en el mismo lugar. Recuerda que ser de un sitio no te hace una autoridad en la lengua de ese sitio. Para eso existen los especialistas. Y ahora sí vamos a ver esas características que han documentado unos especialistas. Seseo. En Chile se sesea, o sea que se confunden los sonidos s y okay. ¿A quién lo tengo que decir en voz alta? Por cierto, que en algún comentario de Instagram he visto a gente súper ofendida por usar el término confundir. Este es el término que se usa técnicamente en lingüística. Recordad que confundir no solo significa equivocarse, también significa mezclar, romper las fronteras entre una cosa y otra, y esa es la acepción que usamos nosotros en lingüística. O sea que en ningún caso digo que los que confunden esos sonidos estén equivocados. Así que, en Chile hay seseo. La pregunta importante, ¿esto es exclusivo de Chile? No. De hecho, esto es lo normal. Existe en todos los países de habla hispana. Mirad, en este mapa, por ejemplo, se ven los lugares en los que hay seseo y ceceo. Ojo, hay zonas en las que predomina la distinción, como en Sáhara Occidental o Guinea, pero en las que también existe el seseo. Siguiente característica, pérdida de la S implosiva. En Chile se pierde la S implosiva, o sea, la S que está al final de sílaba, de forma generalizada en todos los registros. A veces se ven, a veces no se ven, porque tú no lo necesitáis, no parece. 2 adultos y 3 niños. ¿Exclusivo de Chile? No. Esto es súper común en el español global y pasa en zonas de México, del Caribe, en muchas zonas de la costa pacífica de Sudamérica, en Andalucía, Canarias y en el español de España meridional en general. Otra característica, asimilación RN y RL. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la R delante de N o de L se pierde y dobla la consonante siguiente. Por ejemplo, carne,
canne. Carlos, callo. No podemos dejar de sentir rabia, de sentirnos... Buscarle soluciones. ¿Exclusivo de Chile? No. Pasa también en Andalucía, por ejemplo. Otra característica, la CH se pronuncia fricativa. Mirad. A mí, gracias a Dios, me respetan, porque si no yo les meto cuchillo. Sí, mucho. A ver, el sonido de la CH, de la che, es un sonido africado. Me explico que esto es muy guay siempre saberlo. Un sonido africado es el que empieza siempre como una oclusiva y luego se mantiene como una fricativa. O sea, primero impedimos que salga el aire durante un momento, la T es oclusiva, por ejemplo. T. ¿Veis cómo impido que salga el aire al principio? Pues un sonido africado empezaría siendo una oclusiva al principio, como nuestra T, pero luego se quedaría como una fricativa. O sea, dejamos un canal estrechito para que salga el aire, pero no lo cortamos en ningún momento. Por ejemplo, el sonido sh es fricativo. Sh. Dejo un canal estrechito, pero no lo corto. Un ejemplo de un sonido africado, pues la she. Que si os fijáis son justamente los dos sonidos que acabamos de ver. Empezaríamos con una T, que es oclusiva, y luego nos quedaría la sh, que es fricativa. ¿Y qué es lo que ha pasado en el español de Chile? Pues que se ha perdido esa oclusión inicial. Nos queda solamente la parte fricativa. Es súper interesante, lo sé, pero ¿es exclusivo de Chile? No. Esto mismo pasa en Andalucía o en algunas zonas del Caribe. Ojo, en Argentina sí tienen ese sonido, pero ha llegado de otro lado, como cuando dicen yo. Otra característica es que la pasa a... O sea, la fricativa velar sorda se convierte en fricativa glotal sorda. Vamos, que el sonido de la J se convierte en una aspiración como la del inglés, básicamente. ¿Exclusivo de Chile? No. Pasa en Andalucía, en zonas del Caribe. Otra característica es el voseo pronominal. ¿Qué es el voseo pronominal? Pues básicamente decir vos en lugar de tú. O sea, usar el pronombre vos, de ahí voseo pronominal. Esto en Chile pasa, se usa vos, sin la S final, porque ya hemos dicho que era característico que la S implosiva, final de sílaba, se perdiera. Pero parece ser algo muy asociado a los jóvenes, al habla muy familiar, o que incluso puede estar marcado o ser vulgar en algunas situaciones. En situaciones de formalidad, aunque sea poca, se prefiere el tú. Que tú sigas ahí volviendo. ¿A qué te dedicas tú? O sea que existe, pero su uso está más limitado que en otras zonas. Así que, ¿exclusivo? Obviamente no. Mirad todas las zonas en las que hay voseo, pero es que además, como cada vez se usa menos, también podríamos decir que es otra característica en común con las zonas no voseantes. Luego tenemos el voseo verbal. El voseo verbal, como os podréis imaginar, es la forma de la segunda persona singular que proviene etimológicamente de la segunda persona plural. O sea, el famosísimo cantás argentino. Viene del latín cantatis, castellano medieval cantades, cantáis, cantás. Bueno, pues en Chile, a diferencia del voseo pronominal, o sea, lo de usar vos en lugar de tú o vo, que como hemos dicho, aunque exista, está limitado, el voseo verbal, o sea, usar cantás, está súper extendido. Pero no es la misma forma que en Argentina. Se parece más a la segunda persona plural de España, solo que en Chile es la segunda persona singular. Tú cantáis, tú corrí. Lo podéis pasar mal, podéis estar muy estresado. Si estáis convencidos, salid adelante. Y si tenéis ganas de luchar, vais a salir adelante. Que le gusta tener lo mejor que los otros, se siente superior a los demás, ¿cachai? Así que tenemos un voseo verbal como en Argentina, pero es diferente al argentino. Entonces, ¿este voseo verbal es exclusivo de Chile? Sí, es que es una forma muy curiosa, porque no solamente pierde la S final, sino que es que además monoptonga de una forma única. Mirad, el voseo verbal de la mayoría de lugares sería vos corres, pero en Chile tenemos una monoptongación súper curiosa. Ei pasa a i, vo, corrí. Otra característica es el yeísmo. Bueno, esto significa que pronuncian la Y igual que la L. Lluvia en lugar de lluvia. ¿Exclusivo de Chile? No, ni mucho menos. De hecho, mirad este mapa. Lo más común actualmente en el español global es el yeísmo. Esto ya es la norma en el español global y lo más extendido, así que ninguna sorpresa. Otra característica es la pérdida de la R a final de palabra. Comer, comé, beber, bebé, amanecer, amanecer. ¿Exclusivo? No. Esto pasa en un montón de zonas hispanohablantes. Andalucía, Canarias, sur de España en general, también en el Caribe y en muchos otros sitios. Otra característica, palatalización de antevocales anteriores o yod. En realidad no es solo sino que todas las consonantes velares palatalizan delante de e, i o i semiconsonante. La i que tenemos en la palabra ciudad, por ejemplo. Repito. A ver, la e y la i son vocales palatales porque se pronuncian en el paladar duro, o sea, en medio del paladar. Es normal que estas vocales contagien
a las consonantes que tienen antes y hagan que se vuelvan también palatales. Ojo, esto es universal, pasa siempre, porque los sonidos se contagian unos de otros. De hecho, pasa también en España y en cualquier variedad del español. Y me atrevería a decir que en la mayoría de variedades de cualquier lengua del mundo. ¿Cuál es la peculiaridad de las hablas de Chile? Pues según algunos manuales que hemos encontrado, parece que en Chile se puede llegar a palatalizar completamente una consonante, a diferencia de en el resto de variedades donde la palatalización suele ser muy leve. La K pasa a una oclusiva palatal sorda. Para pronunciar esto tenemos que intentar pronunciar una K, pero poniendo la lengua más arriba, donde pronunciarías la ñ o la ñ. Escuchad el audio de Wikipedia. Ya. Luego, la G pasa a una oclusiva palatal sonora. O sea, igual que lo anterior, pero sonora. O sea, que nos vibren las cuerdas vocales. No sé hacerlo. Escuchad el audio de Wikipedia. Ya. El sonido pasa a una fricativa palatal sorda, muy parecida a la CH que tenemos en el ich en alemán o a la H que tenemos en huge en inglés. Escuchad. Ya. Luego, la G pasa a una fricativa palatal sonora, o sea, igual que la anterior, pero sonora. Este es el sonido que hacemos muchísimos hispanohablantes para pronunciar la Y que hay entre dos vocales. Pelayo. Os pongo el audio de Wikipedia. Ya. Pero la realidad es que no hemos encontrado ningún vídeo en el que pronuncien estos sonidos, independientemente de la clase social, de la región, de la edad. Lo único que hemos encontrado es lo que hace esta mujer aquí. Estamos aquí en el Liceo Nacional de Maipú, 32 kilómetros de Plaza Italia para abajo. Tanto en aquí como en kilómetro pronuncia una ki. Aquí, kilómetro. O sea, una palatalización más leve, que es un poco lo que pasó en latín más tempranamente con que, ki. Ojo, mi pronunciación la cogéis con pinzas, ¿eh? Entonces, ¿exclusivo de Chile? No. Podemos encontrar este fenómeno también en zonas cercanas a Chile, como Argentina y Perú. Y además de lo que comentamos antes, esto es un universal lingüístico, solo que eso sí, en Chile parece más desarrollado, así que no vamos a darle el check. Otra característica es la pérdida de la D intervocálica, o sea que se pierde la D entre vocales. Básicamente por los contactos del boca a boca de gente que yo he atendido toda mi vida como profesional, y a mí lo que me gusta es que me llame alguien referido, es ser ordenado. ¿Exclusivo de Chile? Pues aquí tenemos que matizar, porque en realidad esto es algo muy común en muchísimas zonas de habla hispana, pero en algunas pasa más que en otras. En Chile la pérdida es sistemática, o sea, pasa en la mayoría de los casos. Es verdad que esto es muy común en un montón más de sitios. Vamos a decir de nuevo Andalucía, el Caribe, aunque en el centro norte de España pasa también, pero solo es sistemático en los participios de la primera conjugación, o sea, los participios que acaban en ado, amado, amao. Así que vamos a ponerle mitad-mitad. Otra característica es la pronunciación rehilada de trr. El grupo trr se pronuncia como... Mira, yo no lo sé hacer, este es el audio de Wikipedia. Cha, cha. O sea, como una africada retrofleja sorda. Escuchad a este señor. Soy experto en la parte de control automático en minas subterráneas. Yo partí en el sector pesquero trabajando. Y por otro lado, yo también he trabajado mucho. Muy estresado. Me habló que usted le hizo muy buen trabajo y me gustaría conversar con usted. Me encontré con el dinero. Mola muchísimo, ¿eh? Pero... ¿exclusivo? No. Este fenómeno también se ha documentado en Argentina, Paraguay o incluso en algunas zonas de los Andes o hasta de México. En el español de Chile también tenemos soy eri. Esto es muy interesante. Como existe el voseo verbal, lo normal para el verbo ser es soy. O sea, tú eres, en Chile puede decirse tú soy. Viene de sois, como en España. Pero lo interesante aquí, aunque esto ya era bastante interesante, es que se ha creado también una forma verbal nueva. Una forma verbal que mezcla, simplificando muchísimo esto, soy con eres. Eri. Es decir, tú eres, en Chile, puede decirse tú soy, pero también tú eres. Súper interesante. Pero ¿exclusivo? Pues... ¿hasta dónde hemos encontrado? Sí, esto solo pasa en Chile. Otra característica es la pérdida de les plural. Es decir, en lugar de decir les dije a tus padres, decir le dije a tus padres. Ese les o le en Chile y a tus padres es un complemento indirecto que está repetido. ¿Esto es exclusivo de Chile? Pues no. De hecho, yo esto lo hago muchísimo y la mayoría de españoles también y no son conscientes de ello. Fijaos a partir de ahora, ya veréis. Otra característica es el predominio de formas verbales simples. Decir canté en lugar de he cantado. ¿Exclusivo? No. Es común en toda Latinoamérica y en algunas zonas del norte de España, como Asturias o Galicia. Otra característica es la prótasis en condicional. A ver, las dos partes de una frase condicional se llaman prótasis, la parte que tiene sí, y apódosis, que sería la oración principal. Bueno, pues en Chile es común usar el condicional, el tiempo condicional, en la parte que tiene sí. Si iría a verte, hablaríamos mejor. ¿Exclusivo?
no. Esto también pasa en el norte de España, es famosísimo en el País Vasco, aunque también pasa en zonas cercanas próximas a esta comunidad autónoma. Otra característica es la pluralización del haber impersonal. Esto es decir, habían muchas vacas en lugar de había muchas vacas. Exclusivo, ni mucho menos. Esto es muy común también, creo que en el español general. La gente está reinterpretando el complemento directo de las frases impersonales como sujeto. O sea, están interpretando que la frase había muchos niños, niños es el sujeto, no el complemento directo, así que habían muchos niños. Y esto es bastante normal porque el sujeto es una cosa que a la gente le gusta mucho. Las frases sin sujeto se consideran raras. Otra característica es el dequeísmo. Por ejemplo, decir indicó de que estaba allá en lugar de decir indicó que estaba allá. Como indicar no es un verbo que rija la preposición de, pues esto no se considera estándar. En estándar es indicar algo, no indicar de algo. ¿Exclusivo? No, también es muy común en todo el español. Otra característica súper guay son los arcaísmos. Por ejemplo, decir ayer truje en lugar de decir ayer traje. Y esto me flipa porque es 100% medieval. En la Edad Media había más verbos irregulares que en la actualidad. Y además, un solo verbo podía tener varias formas. Por ejemplo, podía tener dos formas irregulares y una regular y cosas así. El verbo traer, por ejemplo, tuvo varias. Troche, traje, traye. En casi todas las zonas triunfó traje, que luego pasó a traje, pero aquí en Chile se ve que se quedaron con troche, que luego dio truje. Aunque no conozco ningún otro sitio en el que se diga truje, sí existen otros sitios donde se dice andé, aiga o vaiga, que son también arcaísmos o formas verbales que no han triunfado en el estándar. Así que vamos a decir que no es exclusivo de Chile. Otra característica es la asimilación de la B implosiva. Esto significa que cuando una B está a final de sílaba, se influencia muchísimo de la consonante que tiene después y se cambia por ella. Es como si no tuviera personalidad y cambiara todo su aspecto por la consonante que tiene después. Por ejemplo, decir submarino en lugar de decir submarino. ¿Exclusivo? No. Este es un fenómeno muy común cuando se pierden consonantes a final de sílaba, que se asimilan a la siguiente. Pasa, por ejemplo, en Andalucía, en el Caribe. Otra característica es la asimilación de la S implosiva. Lo mismo que antes, decir isla en lugar de isla. ¿Exclusivo? Pues no, igual que en el caso anterior. Otra, fundición de grupos consonánticos. Mirad esto. En los bancos. Pronuncian algo así como lo banco. En los bancos. O, por ejemplo, mis gastos. Dice algo así como mi gasto. Mis gastos. Es decir, que hay grupos de consonantes que se funden. SB se funde en F, lo banco. SG se funde en J, mi gasto. ¿Exclusivo de Chile? De nuevo, no. Esto también pasa en Andalucía, la consonante que se pierde puede afectar a la siguiente, se unen y crean una nueva. Otra característica, diptongos iniciales. Ue pasan a gue. Decir huevo en lugar de huevo. ¿Exclusivo? No, es súper común en todo el español. De hecho, mirad cómo adaptó la RAE la palabra whisky. Whisky. Otra cosa característica es que la L pasa a R. Se confunde la R con la L cuando está a final de sílaba. Se dice sordao en lugar de soldado. Soldado. Estos dos sonidos son muy fáciles de confundir en la historia de la lengua. De hecho, son tan comunes que muchas veces se ha convertido en norma. Por ejemplo, en latín teníamos carcere, que pasó a cárcel. Aunque bueno, en este caso quizás es una disimilación, o sea que como tenemos dos R seguidas, los sonidos intentan diferenciarse. Y se diferencian pues cambiando una R por una L. Pero bueno, el caso, ¿exclusivo de Chile? Pues no. Esto es muy común, por ejemplo, en Andalucía occidental. Mi arma en lugar de mi alma. Y luego tenemos también el caso contrario, que la R pase a L. Comer se diría comel. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? ¿Exclusivo de Chile? Pues no. Esto también pasa, por ejemplo, en Andalucía. Aunque es verdad que es más minoritario y es casi exclusivo de la parte oriental. Y también pasa, obviamente, en Puerto Rico. Puerto Rico. Y por último, en Chile también encontramos vocalización de consonantes preconsonánticas. Esto significa que cuando hay dos consonantes seguidas, la primera se convierte en una vocal. Padre pasaría a paire, o sea, la D pasa a I. Cable pasaría a caule, o sea, la B pasa a U. Y esto es muy guay porque algo parecido pasó del latín al castellano. Axe, aixe, eixe, esche. Ese sonido K que tenía la X en latín pasó a una vocal, aunque luego es verdad que esa vocal se perdió. Y luego nos dio la palabra eje. Otro ejemplo es alteru, que pasó a altru, que pasó a outro, que pasó a outro y luego otro. Aquí igual, el sonido de la L se convirtió en una U. Y luego tenemos kiwitate, que pasó a tsibidabe, luego tsibdade, tsibdad,
ciudad. Aquí nos tenemos que fijar en ese momento en el que teníamos la B y la D juntas y cómo esa B luego pasó a una U. Entonces, ¿es exclusivo de Chile? ¿Pasan otras variedades? A ver, tú no dices ciudad, dices ciudad. Lo que ocurre en Chile es que pasa en más palabras, con más sonidos, en más situaciones si quieres. Pero el fenómeno es el mismo. Si quieres le damos medio check, pero no más. Vale, después de todo esto, ¿por qué es así? ¿Quizá por influencia de las lenguas nativas? Ah, no, mejor. Seguro que fue por influencia de los nazis que se refugiaron allí después de la Segunda Guerra Mundial. Pues no, la verdad. Las lenguas indígenas, por supuesto que habrán tenido alguna influencia, sobre todo léxica, pero eso no quiere decir que hayan dado forma al español de Chile, como tampoco lo hicieron en ningún otro lugar. Respecto a los alemanes, bueno, creo que los chilenos ya hablaban su variedad antes de la Segunda Guerra Mundial, y el número de nazis que llegó, por muy alto que fuera, sería ridículo comparado con la población total del país. Para explicar por qué se desarrolló el español de Chile, hay que partir de la hipótesis andalucista, que es la que defienden la mayoría de especialistas desde finales del siglo XX hasta ahora, porque como ya hemos visto, la gran mayoría de estas características tan curiosas que tiene el español de Chile las tiene también el español de Andalucía. Esta hipótesis nos dice que en las primeras décadas de la conquista, la mayoría de pobladores eran de Andalucía. Algunos especialistas hablan del 60%, otros del 70%. Lo que pasó en las primeras colonias americanas en el Caribe es que se fue creando una variedad muy común, que mezclaba características de todos los colonos. Y claro, los andaluces eran la mayoría, así que el español de Andalucía tuvo una gran influencia. Esa variedad se fue expandiendo por las zonas conquistadas y en cada sitio se fue desarrollando a su manera. Y así acabamos llegando a la situación actual. Entonces, ¿lengua o dialecto? La pregunta que todos estabais esperando, y vaya sorpresa, esta pregunta simplemente no tiene ningún sentido. Toda lengua es un dialecto y todo dialecto es una lengua. El español de Chile es la variedad o variedades que se hablan en Chile y que por tanto todos los fenómenos que tiene, como el léxico, la gramática, la fonética, no presentan ninguna característica súper especial respecto al resto de variedades geográficas de lo que llamamos español. Es decir, que a pesar de la fama que ha cogido, el español de Chile es tan especial como el de cualquier otro sitio. ¿Que tienes problemas para entender a un chileno? ¿A qué chileno? Seguramente a un chileno de clase alta y que vive en una mansión no vas a tener ningún problema en entenderlo, porque habrá estudiado el estándar probablemente como tú. Quizás tienes problemas para entender a un chileno de clase baja con una educación muy limitada y que sea mayor. ¿Pero crees que esto es exclusivo de Chile? Mira, te voy a poner un vídeo. Si eres capaz de ponerme en comentarios lo que dice esta señora, te voy a dar un C2 en pedantería. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Un porazo que un golpe rojo, pero después no sabía que convenció de un tío y dice, mamá, vamos a darnos una mujer. Digo, ¿qué andé? Dice, ahí y se va a tirar al suelo. La otra en el cadáver hasta las 9:30 de la noche. Estuve ahí a los dos, y la anterior a la otra, Saluce, en Cádiz. De acuerdo. Estoy deseando ver los comentarios. Pues eso, que no entender a alguien te puede pasar en cualquier país. Recordad que, como digo siempre, una lengua es 1000 lenguas. No hablan igual los del norte que los del sur, los hombres que las mujeres, los niños que los abuelos, los que tienen más estudios que los que tienen menos estudios, y así con un millón de cosas. El caso que, como ya hemos visto, yo creo que no hay ninguna justificación para pensar que el español de Chile es mucho más diferente que el de cualquier otro sitio. Sí que es verdad que hay un par de fenómenos que podrían ser exclusivos de Chile, pero es que otras zonas también tienen fenómenos súper exclusivos y no por ello nos parecen súper peculiares. Ah, y por supuesto, los chilenos no hablan mal. Creo que eso no hace falta ni explicarlo a estas alturas. Pues yo sigo pensando que el español de Chile está separándose del resto de variedades. Pues muy bien, ¿y tú qué piensas? Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar gracias a un rey. ¡Que no!